Si estabas buscando el coche de calle más rápido a principios de los años 70, la respuesta dependía de a quién le preguntaras y dónde estuviera. Un local de Detroit podría decirte que un MQ dominaba Woodward Avenue, mientras que en Texas, alguien juraría por un Chevelle con túnel Ram que aterrorizaba las autopistas. Y en el oeste, incluso un El Camino con un salvaje motor LS6 podría haber sido el rey de las carreras nocturnas de rencor. La velocidad estaba en todas partes y las máquinas de alto rendimiento eran tan comunes como las marcas de quemaduras de neumáticos en las gasolineras. Pero en Long Island, escondido en un modesto taller lejos de las fábricas de Detroit y los bulevares bañados por el sol de California, se estaba construyendo un tipo diferente de guerrero callejero. Mientras el resto del país estaba lleno de autos rápidos, pocos podían imaginar lo que se estaba gestando aquí. Baldwin Motion estaba tomando corbetes y llevándolos a sus límites absolutos. Tanto así que venían con una garantía de cuarto de milla en 11.5 segundos. Estos no eran solo corbetes, eran armas legales para la calle. Esta es la historia de los increíblemente raros Motion Fest 3 GT Corvettes. Todo comenzó a finales de los años 50, cuando un joven Joel Rosen trabajaba en una estación Sunoco en Brooklyn. Estaba afinando los autos de los clientes para obtener más velocidad. Y no pasó mucho tiempo antes de que su talento para extraer caballos de fuerza superara a ese pequeño taller. En 1966, abrió Motion Performance en Baldwin, Nueva York. A solo unas cuadras de ese taller estaba Baldwin Chevrolet, una concesionaria sin vínculos previos con construcciones de alto rendimiento. Hasta que llegó Rosen. La concesionaria y Rosen se acercaron y, pronto, se formó una exitosa asociación comercial. Esto les dio algo que la mayoría de los talleres de velocidad independientes solo podían soñar: respaldo oficial de un concesionario y acceso directo a los motores más potentes de Chevrolet, incluidos los L72, 427 de fábrica y, más tarde, los Big Blocks LS6 y LS7 que no estaban disponibles para el comprador promedio. Los clientes podían entrar a Baldwin Chevrolet y ordenar un Camaro, Chevelle, Nova o Corvette nuevo y enviarlo directamente a Motion para una transformación completa de rendimiento antes de siquiera tomar posesión. Motion no solo cambiaba motores. Estaban creando monstruos llave en mano para calle y pista. Si uno lo deseaba, podía equipar su nuevo auto con nuevos headers, suspensión mejorada, engranajes actualizados e incluso gráficos exteriores salvajes que encajaban con la época. A diferencia de un hot rod construido en un patio trasero, estos autos aún conservaban algo parecido a una garantía de fábrica, lo que los convertía en una de las únicas formas de comprar un Chevrolet brutalmente rápido y muy modificado directamente desde el salón de exhibición. Y aunque los Camaros, Novas y hasta Vegas V8 de Motion se han vuelto casi míticos en la historia de los muscle cars, sus Corvettes eran una bestia completamente diferente. Verás, las otras ofertas de Baldwin Motion comenzaban como muscle cars tradicionales construidos para velocidad en línea recta y a menudo carecían en otras áreas como manejo y equilibrio. Las transformaciones de estos autos eran dramáticas, pero eran autos de línea recta ante todo, no todoterreno. Pero el Corvette, bueno, ya era el vehículo de rendimiento más avanzado de Chevy. Diseñado con una carrocería ligera de fibra de vidrio, suspensión trasera independiente y un chasis construido para manejar tanto curvas como rectas a alta velocidad. A diferencia de otros modelos que tenían limitaciones evidentes de fábrica, el Corvette ofrecía una base de clase mundial desde el principio. Y lo que Motion Performance hizo no se trató solo de agregar potencia. Se trató de tomar un auto que ya era un contendiente serio y llevarlo a un territorio inexplorado. Y la mayor creación de Corvette de Motion fue su Fest 3 Corvette. Los Fest 3 eran máquinas de rendimiento completas y sin compromisos construidas con un solo propósito: superar a cualquier cosa que se atreviera a alinearse a su lado. Cada uno de estos autos era pedido a medida y afinado según las especificaciones exactas del comprador, asegurando que no hubiera dos exactamente iguales. Pero había una cosa segura. Cada Corvette Fest 3 llevaba la misma garantía de rendimiento de Motion.
Rosen y su equipo estaban tan seguros de estas construcciones que respaldaban cada auto con una promesa escrita. Correría 11.5 segundos o mejor en el cuarto de milla a 120 millas por hora cuando fuera conducido por un piloto sancionado por la NHRA o ARA. Y si no lo lograba, el cliente podía devolverlo para que lo arreglaran. Para alcanzar este nivel de rendimiento, el corazón de un Motion Corvette Phase 3 era una transmisión enormemente mejorada. No vas a prometer 11.5 si no sabes que puedes cumplir. La mayoría de estos autos estaban propulsados por un 427 de casi 500 caballos de fuerza o incluso un Big Block 454 con cabezas de alto flujo, elevadores sólidos y un gran carburador Halley de 1050 CFM. Incluso había un 454 Big Block Blueprint disponible que generaba cerca de 530 caballos de fuerza. Esta potencia se enviaba a través de una transmisión manual Muncie de 4 velocidades o una automática Turbo 400 modificada, combinada con una unidad de sobremarcha perfeccionada que permitía a estos monstruos rugientes circular a velocidades de autopista a pesar de sus engranajes agresivos. Aunque debo decir circular con un asterisco, porque en términos de engranajes traseros, los de 4.88 eran muy comunes en estos autos, lo que hacía que la aceleración fuera brutal pero las maneras en autopista particularmente horribles. Pero el Motion Phase 3 Corvette no se trataba solo de potencia bruta. Sí, era un martillo absoluto, pero también se trataba de presencia. Cualquiera podía mejorar el motor de un 427 BT, pero estos autos Phase 3 de Motion eran inconfundibles. Y eso se debía al paquete GT. Un Motion Phase 3 Corvette podía pedirse con todas las campanas y silbatos de rendimiento dentro de una carrocería Corvette normal. O estaba el paquete de apariencia GT. Estos lucían modificaciones de carrocería agresivas que los distinguían de cualquier otro Corvette en la carretera. Las versiones más radicales de Motion de Subette presentaban conversiones completas del frente que eliminaban los faros emergentes originales en favor de unidades fijas de aspecto más europeo. Y le daban al auto un perfil muy diferente. Además, con los capós scooped funcionales de Phase 3, se aseguraba que los enormes big blocks estuvieran bien alimentados con suficiente aire. Y aunque los escapes laterales no solo se veían geniales, también ofrecían un gran sonido. Y para ser honesto, para un Corvette C3, los tubos laterales son lo mejor. Nuevos guardabarros ensanchados daban espacio a los enormes neumáticos Goodyear Polyglass y le daban al auto una postura baja que completaba el look. Algunas construcciones incluso presentaban una conversión de vidrio trasero estilo fastback que los hacía parecer aún más exóticos y les daba un poco más de espacio de carga. Aunque eso no era un punto de venta principal de un Corvette Motion. A pesar de su rendimiento agresivo, muchos de estos Phase 3 Corvettes aún podían equiparse con algunas características de lujo. A diferencia de la mayoría de los Corvettes de alto rendimiento de fábrica, que sacrificaban todo en la búsqueda de velocidad, Baldwin Motion ofrecía una combinación rara, big blocks de 500 caballos de fuerza junto con aire acondicionado de fábrica, una característica que Chevrolet no permitía en sus motores de mayor potencia. Mientras que un Corvette de 1970 nuevo de fábrica comenzaba en unos $5,000, un Baldwin Motion Phase 3 Corvette podía fácilmente duplicar ese costo y hasta acercarse al triple dependiendo de las opciones. Uno de los modelos más caros conocidos de los Phase 3 fue un GT Phase 3 amarillo Daytona de 1970 ordenado por Thomas Squire, que costó $13,000, lo que lo hacía más caro que un 911 o incluso un Jaguar E-Type. Y debido a estos costos prohibitivamente altos, los números de producción de los Motion DAT se mantuvieron bastante bajos. Aunque Motion Performance construyó cientos de Camaros, Chevelles y Novas modificados, los Corvettes eran más raros. Especialmente los Phase 3 con las modificaciones de carrocería antes mencionadas. Solo se produjeron 10 Phase 3 GT Corvettes entre 1969 y 1971, lo que los convierte en los Baldwin Motion más exclusivos y buscados. El número total de Corvettes Phase 3, incluyendo aquellos sin la carrocería GT, es más difícil de precisar, pero las estimaciones sugieren que solo un pequeño puñado salía del taller cada año. Los Phase 3 Corvettes estaban verdaderamente en una liga propia, reservados para aquellos dispuestos a pagar una prima por una máquina sin compromisos.
Aunque los FS3 Corvettes completos eran las joyas de la corona de Motion Performance, el taller no se detuvo en construir autos completos. Reconociendo la demanda por partes de Corvette de alto rendimiento, Joel y su equipo comenzaron a ofrecer componentes individuales y kits de conversión, permitiendo a los clientes y talleres de velocidad llevar algo de esa magia Baldwin Motion a sus propias construcciones. Estos kits incluían nuevos capós, guardabarros ensanchados, conversiones de faros fijos y mejoras de motor, todo diseñado para darle a los Corvettes el look agresivo y el rendimiento que tenían algunos de los modelos construidos en casa por Motion. Y quizás el más llamativo visualmente de todos estos fue el Mako Shark Conversion. Inspirado en el radical autoconcepto de Chevy. Estaba disponible como construcción completa o como kit. Los Mako Shark Dats presentaban un frente inclinable completo, una parte trasera fastback esculpida y muchos de ellos tenían el trabajo de pintura multitono más inconfundible, dándoles una presencia futurista y casi de otro mundo en la calle. El Manta Ray y el Can-Am Spyder siguieron, empujando aún más los límites de la personalización de Corvette. Pero a pesar de la expansión hacia kits de carrocería y ventas de partes, fue el FS3 Corvette el que permaneció como la expresión definitiva de la filosofía de rendimiento de Motion. Y especialmente cuando la compañía tuvo que cerrar sus puertas poco después, fue su mayor éxito. Hoy, con solo un puñado de estos autos construidos, el Motion FS3 GT Corvette sigue siendo uno de los autos de rendimiento más raros y codiciados de la era. Y es un verdadero testimonio de la velocidad sin disculpas que definió la edad dorada del rendimiento americano. Pero eso concluye el video, amigos. Muchas gracias por verlo y si disfrutaron el video, por favor asegúrense de darle like. Realmente lo apreciaría. Hasta la próxima, entusiastas. Adiós.